Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. Protesta en el día de ayer en diferentes puntos a lo largo de la República Dominicana. Protesta en Santiago, en San Francisco de Macorís, en Pedernales, en San Juan de la Maguana, en el Distrito Nacional y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En Santiago, en comunidades de Santiago, comunidades pertenecientes al Distrito Municipal La Canela y Hato del Yaque, marcharon, caminaron así como lo oyen, más de 15 kilómetros hasta llegar al centro de la ciudad, específicamente a la calle del Sol, y colocarse frente a la gobernación provincial, donde una comisión fue recibida por la gobernadora Rosa Santos. Estos comunitarios están exigiendo la reconstrucción de carreteras y caminos, de una carretera que no pueden transitar cientos de niños y niñas para llegar a la escuela, donde los productores del lugar tienen serias dificultades para sacar sus frutos, su producción agrícola. Pero resulta que históricamente en todos los gobiernos hay comunidades donde van y construyen o reconstruyen una parte y otra la dejan abandonada, y sobre todo construyen o reconstruyen próximo a donde vive algún político del partido que esté en el gobierno o algún funcionario del gobierno. Mientras que otra parte donde no vive nadie con influencia política, lo dejan olvidado, lo dejan abandonado y no le resuelven su problema. Y por eso esa gente marchó hacia la gobernación de Santiago exigiendo la reconstrucción, la reparación de carreteras y caminos para que la gente pueda desenvolver sus necesidades diarias, por lo menos con mínima dignidad. También hubo protesta en Pedernales. Los gremios de enfermería paralizaron sus labores en el hospital de Pedernales, exigiendo la reposición de un compañero enfermero cancelado. Aquí ocurre que en los cambios de gobierno, muchas veces cambios de gobierno del mismo partido, y esta vez con el mismo presidente, como es el caso del PRM, que fue el propio Luis Abinader quien sustituyó a Luis Abinader. Es decir, no hubo sustitución de gobierno de presidente, sino el mismo presidente con un nuevo cuatrenio. Y muchas veces aún así se sustituye y se cancelan a empleados, porque a un funcionario le interesa el puesto, porque no le carga bien a un funcionario, y lo cancelan y se comete injusticia, porque eso, así se lleva a cabo la administración pública en la República Dominicana, por estos partidos, con la politiquería. Y los gremios de enfermería se paralizaron. También, apenas a 2 días de haberse iniciado la docencia el pasado lunes 26, la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, paralizó la docencia en San Juan de la Maguana. Pero esta vez quizá muy justa, exigiendo que a unos 24 profesores y profesoras lo desbloqueen, que desde el Ministerio de Educación lo han bloqueado y no han podido cobrar, porque supuestamente figuran con más de un empleo, figuran en otra nómina. Pero resulta que la docencia es compatible con otros empleos, con otro trabajo. Y como explicaban dirigentes de la ADP en San Juan de la Maguana, los profesores que aparecen con doble nómina es porque hacen otro trabajo fuera del horario de docencia, cuando ya han terminado su horario de docencia. Lo que quiere decir que no hay ninguna violación, pero es lo que digo, que sea politiquería. Pero aquí los gobiernos todos tienen que tener mucho cuidado con ciertos gremios, porque tienen la capacidad sin duda de dar respuesta, independientemente que muchas veces la población sufre la consecuencia, como es el caso de la pérdida de docencia por parte de los niños, niñas, adolescentes que acuden a las escuelas públicas. Y cuando la ADP decreta una huelga, los estudiantes son quienes sufren la consecuencia. Es el caso también del Colegio Médico Dominicano, que tiene la suficiente capacidad de darle respuesta a los gobiernos, y también la población que tiene que acudir a los hospitales públicos sufren la consecuencia. Pero no hay duda que sobre todo esos 3 gremios que he mencionado tienen la capacidad suficiente, la fortaleza para darle respuesta a los gobiernos cuando se cometen atropellos, cuando se violan los derechos fundamentales, cuando se cometen injusticias. Eso es una realidad. También hubo protesta en el Distrito Nacional, en Herrera de Santo Domingo Este, exigiendo agua potable.
La situación que viven la mayoría de sectores de la capital y la provincia de Santo Domingo es terrible, absolutamente terrible, con la falta de agua. Pero en todos los gobiernos, desde que yo tengo uso de razón, se oye eso. Y solo en los medios de comunicación, los gobiernos ofrecen que habrá agua suficiente para esos comunitarios de los barrios populares del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Algo que es doloroso. Los funcionarios de este gobierno, el gobierno propio, empezando por el presidente Luis Abinader, deberían, aunque sea por un segundo, ponerse en los zapatos de los miles de familias que viven en esos sectores sin agua, colocarse en su lugar, para ver si se imagina por lo menos lo que se sufre, sobre todo ahora, en medio de esta asfixiante ola de calor, que no se tenga agua para consumir agua fría, para bañarse cuando sea necesario y poder por lo menos combatir un poco el calor. Deberían colocarse, aunque sea por un segundo, en su lugar, para ver si se imaginan por lo menos lo doloroso que es vivir así, lo que sufren esas familias de los sectores populares sin agua, que era de nunca acabarse, y todos los gobiernos prometen, y no es posible que aquí hayan acueductos que con permanencia le den agua a toda la familia, pero no a alguna, a toda la familia de todos los sectores populares de la capital, del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo, que sobre todo en otros puntos del país, como algunos barrios de Santiago de los Caballeros, también. Pero lo que pasa en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo es inaceptable, es doloroso, con el asunto del agua potable. También hubo protesta en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La Federación de Profesores, FAPROUAS, está exigiendo reivindicaciones al rector de la Universidad Pública, la Universidad del Pueblo, algunas reivindicaciones que según ellos no han sido cumplidas, algún acuerdo, y llamaron a una huelga por 72 horas. Vamos a esperar que se haga un acuerdo antes, para que también no sean los estudiantes quienes paguen las consecuencias. Que las autoridades sepan darle respuesta y que hagan acuerdo entre el gremio profesoral y las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero, señores, el gobierno tendrá que aprender a apretarse la correa para que le dé respuesta a este pueblo. Señores, muchos dicen, como decía alguien ayer, ¿y por qué no le exigían a los gobiernos pasados? Cuando inició el primer gobierno, el gobierno que recientemente concluyó de Luis Abinader, decía mucha gente, ¿y por qué no le exigían al gobierno de Danilo Medina? Sí, aquí hay muchos males en todas las comunidades que se vienen exigiendo desde los 12 años de crimen y terror balaguerista y que seguían por el gobierno de Antonio Guzmán, de Hipólito Mejía, de Leonel Fernández, de Danilo Medina, y que nunca han hecho nada, siempre han sido los sordos ante los reclamos de las comunidades, y cuando han hecho, ha sido a media, y los problemas siguen incrementándose, y se van poniendo viejos, y se ponen añejos, y cuando se están poniendo putrefactos, a punto de caer de la mata, entonces el pueblo tiene que estallar en protesta, y exigir su legítimo derecho, protestando. Que ya este pueblo hace años que aprendió a protestar en la calle para reclamar los derechos fundamentales. Por eso a todos los gobiernos se les exige, pero todos son sordos y mudos, y cuando oyen algo, repito, lo hacen a media y dejan los trabajos abandonados, y todo el mundo sigue con la misma exigencia, porque los problemas continúan año tras año, termina un año y viene otro, y los problemas igual. Peor, porque se van incrementando y se van poniendo peor, y la gente sigue sufriendo la consecuencia cada vez más. Por la irresponsabilidad de las autoridades de todos los gobiernos de los últimos años. Entonces la gente tiene derecho a protestar. Y las protestas van a continuar, porque la gente tiene que seguir exigiendo su derecho. Y no hay otro mecanismo que no sea exigirle al gobierno que le dé respuesta con resultados reales a la inmensa mayoría de la población dominicana. En el día de ayer, martes, a 2 días de iniciarse la docencia en las escuelas públicas del país, habían escuelas abarrotadas, pero sin butaca, sin la silla necesaria, que no tenían donde sentarse los alumnos. Otro mal que se agrega, otra irresponsabilidad del Ministerio de Educación, que se suma a la falta de escuela, a la falta de aula, que ha dejado a más de 5.000 estudiantes sin cupo en las escuelas públicas. Entonces,
Había escuelas como la Antonio Duvergé, donde tuvieron que improvisar aulas al aire libre, aulas debajo de árboles, para poder albergar a los estudiantes. Otra vergüenza más que se sigue sumando a la falta de escuela, que en 4 años que gobierno de Luis Abinader no supo darle respuesta. ¿Qué de esperarse que en los primeros 6 meses de este gobierno, el presidente Luis Abinader pueda darle respuesta a la falta de escuela, a la falta de aula, para que se puedan albergar con dignidad esos más de 2 millones de estudiantes que acuden a las aulas de las escuelas públicas en la República Dominicana? Porque de lo contrario, aquí el pueblo tendrá que seguir protestando para que se le dé respuesta. Esa es la realidad. Señores, una universidad de California está violando los derechos fundamentales de los estudiantes y de los profesores. A raíz de la reciente protesta de muchos estudiantes y profesores en una universidad de California, de Nueva York y otros estados, protestando en contra de los genocidas y criminales bombardeos del ejército israelí en contra de la población civil palestina, como ocurrió recientemente en Estados Unidos, y protesta pacífica, pero exigiendo como un buen discurso el fin de esos ataques genocidas. Y ahora las autoridades tomaron una decisión de que aquellos que protestan podían ser expulsados y que están reclamando que no protesten. De inmediato, la reacción de estudiantes y profesores no se hizo esperar. Y decían algunos estudiantes y profesores que en esa universidad le han enseñado a defender la libertad de expresión y que ahora le están pagando, violándole precisamente eso, la libertad de expresión a estudiantes y profesores de esa Universidad de California, que tienen derecho a exigir eso y otra cosa, a manifestarse en solidaridad con la población palestina, exigiéndole al criminal del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que cese, que le ponga fin a los inaceptables, inhumanos y criminales bombardeos contra la población palestina, que está matando, asesinando a miles y miles de niños, niñas, mujeres embarazadas, ancianos y ancianas, que es algo inhumano, inaceptable, repudiable en todo punto de vista. De manera que esa es una violación también repudiable, inaceptable, que esa Universidad de California esté violando los derechos fundamentales, violando el derecho a la libertad de expresión a los estudiantes y profesores de esa casa de estudios superiores en California. Eso debe ser repudiado y rechazado por toda la persona amante de la libertad en el mundo. Y que los estudiantes y los profesores, como dieron respuesta, sigan exigiendo su derecho, porque eso es un derecho universal. La libertad de expresión es un derecho fundamental en cualquier rincón de la humanidad.